sincrónico, pero pues yo creo que hablar de estrategia corporativa mm, no solamente es importante, no solo desde la parte académica y la proyección que el impacto que puede tener, sino también desde la visión de quien la vive, ¿no? La visión de, aquí muchos somos gerentes y tenemos empresa o tenemos otro tipo de cosas, pero también de quien está directamente involucrado en la construcción de la estrategia y en la proyección de la organización. Entonces tengo el gusto de tener invitado hoy a Jaime Andrés Incapié. Jaime Andrés Incapié es el gerente general de Frotex, una empresa que eh, es bien bonita. Andrés nos contará mucho más, pero que ha venido en cabeza de Andrés como gerente, como el CEO de la compañía, haciendo una serie de transformaciones desde ese contexto de lo corporativo. Entonces, pues Andrés, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación. Eh, Aquí tenemos un grupo de estudiantes del MBA y también de y algunos de la maestría en proyectos que están haciendo con nosotros doble programa. Así que seguramente van a salir algunas inquietudes, algunas preguntas en torno a todo este tema. Entonces, pues Andrés, yo ya he hablado mucho, ¿no? Así que no sé si tienes alguna presentación o simplemente podemos empezar en un diálogo desde la óptica misma de todo ese tema de la estrategia para Frontex. Entonces tú me dirás. No, yo creo que, pues antes que nada, muchas gracias, Lewis, por el espacio, por la invitación. Nada, un gusto estar con ustedes para contarles un poquito de lo que hacemos en Frotes, de lo que hemos logrado en estos 6 años que he estado, digamos, en cabeza de la compañía. Hay una historia muy bonita de vida detrás, también de la decisión, que también se la conté en un podcast que grabamos el año pasado con Lewis, también con la UPB, donde yo contaba todo el tema de que más allá del tema laboral, de los logros, del tema empresarial, finalmente hay seres humanos, ¿cierto? Y en este caso, hubo un ser humano que venía de grandes compañías como Peldar, estuvo en Peldar, Alquería, Brinza, Banacol, y que finalmente tenía como convicción y tiene como propósito de vida dejar huella. Ese es el propósito de mi vida, pues dejar huella. Eh, que le gusta liderar por convicción, porque le nace, porque lo ha hecho con sus hermanos cuando su papá se murió de cáncer, y que hace 6 años tomé la decisión de arriesgarme a retarme a ver si era capaz de liderar una compañía, que en este caso era Frotex, viniendo de una gran multinacional donde estaba, viajaba por el mundo, tenía todo, pero finalmente dije, me quiero retar a ver qué es lo que puedo lograr realmente. Ha sido una aventura muy bonita, muy linda en todos los aspectos, con muchos capítulos, como digo yo, es un libro de varias páginas con capítulos de suspenso, capítulos de terror, capítulos digamos, de acción, digámoslo así. Ha tenido, digamos, todo el tipo de géneros, como tal de esta película o esta historia que hemos ido escribiendo, pero finalmente uno mira hacia atrás y va viendo que ha valido la pena y que finalmente ese propósito se ha ido cumpliendo, que es dejar huella y dejar huella no solo en la empresa, sino en las personas, que es lo más importante. Entonces, yo creo que más allá de una presentación, aquí estoy presto para contarles lo que hemos ido haciendo. Ya tú me dirás cómo quieres que lo vayamos llevando el tema y vamos abordando los diferentes aspectos. Vale, pues yo quiero devolverme para que iniciemos, Andrés, 6 años atrás, porque cuando estamos caminando o estamos allá en un mar en ese océano azul que habla la estrategia del océano azul, pues es muy sabroso, ¿no? Porque pues hemos trabajado y hemos generado de alguna manera ventajas competitivas y hay un diferenciador. Pero a Andrés le tocó asumir la compañía en un momento no tan bueno, pero sumado a eso se viene el tema de COVID-19. ¿Cómo fue ese momento, ese pensamiento y esa dinámica que tuvo que darse y también esa apertura para poder primero mantenerse, ¿no? En esos 2 años que fueron tan complejos.
y lograr que la compañía no se hundiera, porque recordemos que pues muchas compañías desaparecieron, Andrés, por muchas situaciones, no solamente en Colombia, fue en el nivel, a nivel mundial. Yo lo decía para esa época, ahora que Alejo estaba aquí, me habían invitado a una conferencia del eje cafetero y les decía yo, la COVID-19 nos mostró la fragilidad gerencial que tienen nuestras organizaciones en el mundo, no solo en Colombia. ¿Cómo fue ese afrontar, ¿no? De ese momento, más las otras situaciones que no sé hasta dónde nos puedes contar, ¿no? Para hacer una transformación desde esa mirada estratégica y lo que es hoy Frotas, para que vamos a empezar empecemos a recorrer ese camino. Sí, yo creo que aquí el tema importante es, lo primero, yo venía de una gran multinacional, de las más grandes del mundo, que es OI, Owen Illinois, que es la, digamos, productora de vidrio más grande del mundo. Todos los envases, las botellas que vemos en Colombia, en el mundo de vinos, de gaseosas, de cervezas, de medicamentos, de alimentos, prácticamente todos los hace Owens, Owen Illinois, que acá en Colombia es Peldar, ¿cierto? Yo estaba en Peldar trabajando el tema internacional, manejaba Estados Unidos, Latinoamérica, me tocaba ir a ferias de Europa, todo el tema de Estados Unidos, abrir mercados, desarrollar clientes, etcétera. Entonces tú vienes, digamos, y esto es un tema importante para todos los que están en esta charla, eh, porque tú vienes de tener todos los recursos como tal, tú vienes de ser una marca líder y potente, donde te ponen tapete rojo cuando llegas a visitar a un cliente o cuando llegas a abrir un mercado, eh, vienes acostumbrado a eso, pero aquí viene el tema importante, antes de ir a la pandemia, el tema importante era esa decisión de, bueno, me voy entonces a la empresa, que es una empresa más pequeña, aquí local, digamos, en Medellín, era muy fuerte en Medellín, y en ese tema de retarse y decir, bueno, me arriesgo a ser valiente y a tirarme al agua a ver si soy capaz, o sencillamente sigo en esa zona de confort. Esto es un tema importante porque son decisiones que tenemos en la vida, no solo como empleados, sino como emprendedores, ¿cierto? Cuando se da esa situación, pues finalmente yo me encuentro con una empresa que yo esperaba que estuviera en otra situación, o sea, que estuviera con un tema mucho más fuerte a nivel financiero, un tema mucho más fuerte a nivel comercial, un tema mucho más fuerte a nivel estructural como tal, en sus áreas, en indicadores, etcétera. Y obviamente vuelve y juega el tema de ese temor, pero tú ya estás dentro del tema, ya has montado en el barco, entonces vuelve ese tema del temor y decir, bueno, me tiro del barco como hacen muchos, o sencillamente afronto la tormenta de la mejor manera para sobreponerme a ella. Ese era el primer tema y ahí no había entrado la pandemia. O sea, ahí de por sí ya había un reto gigantesco, que era un reto cultural, tanto de los que me recibían a mí como de mí entrando a un ambiente nuevo. Porque para todos es sabido, muchos no lo saben, hay muchas personas que vienen de gran empresa y no se adaptan a la cultura de la empresa pequeña. Y hay personas de la empresa pequeña que no se adaptan a la cultura de la empresa grande por diferentes temas, ya muy temas humanos o de persona. Y eso hace muchas veces que sea fracasos como tal el tema de apuestas que hacen las empresas a la hora de contratar personas, ¿cierto? Entonces, yo entendí que esta era una oportunidad de vida, la afronté con valentía y empezamos poco a poco primero a entender, que es lo que yo siempre digo, empieza por el porqué. Para mí el porqué no solo es el propósito, sino también el diagnóstico. Y había que empezar a entender, bueno, dónde están los puntos fuertes. Había una marca fuerte o una marca fuerte interesante, pero dónde están las debilidades, no solo a nivel de marca, sino estructurales, de personas, de procesos. Y empecé a encontrarme que las áreas no se entendían entre sí, que no se hablaban, que no había mediciones, que no había claridad en la estrategia y enfoque. Y cuando tú empiezas a ver esa sumatoria de temas, pues tú empiezas a entender por qué los resultados no son los adecuados. Yo siempre he dicho, el cuánto es el reflejo del cómo. Si yo me obsesiono con el cuánto, pero se me olvida el cómo, es factible que el cuánto lo logre algún momento, un golpe de suerte y logro el cuánto, pero ese cuánto nunca va a ser sostenible si tú realmente no estructuraste las columnas para estructurar o para hacer ese crecimiento. Entonces, cuando estamos, como se dice, limpiando la casa, organizando la casa, llega la pandemia. Yo llevaba solamente 6 meses literalmente de gerente general en esta apuesta nueva para mí, en este reto que me tenía como tal, y llega la pandemia. Yo siempre lo he dicho, yo no conozco un miedo más grande como el que sentimos la mayoría de seres humanos, pero en este caso liderando una compañía, porque sencillamente hay un tema claro y se llama incertidumbre. No hay nada más difícil para manejar, que es finalmente lo que hace el management
ayudarnos a manejar la incertidumbre. Y en este caso, la incertidumbre nos abordó a todos, desde el más rico al más pobre, desde el más inteligente hasta el no tan inteligente, desde el más capaz al más, a todos nos abordó y nos dejó a nosotros en ese limbo de qué hacíamos. Pero acá el gran diferencial fue cómo abordamos el problema, cómo entendimos el problema y cómo líderes, en este caso mío, cómo entendimos que la única alternativa de salir adelante era afrontando, entendiendo, siendo valiente y motivando a un equipo que estaba lleno de temores, pero que finalmente el rol del capitán del barco es precisamente orientar a todos esos marineros para que al final el barco supere la dificultad y pueda estar otra vez en, ¿cómo se llama?, llegar a tierra firme. ¿Qué pasó en ese momento? La pandemia nos obliga a nosotros a replantear algunos temas. Ya veníamos con ese diagnóstico, el tema de ser muy monoproducto. Frotex muchos lo conocen, la gran mayoría lo conocen por la crema Frotex, por la crema multiusos, la de toda la vida. Pero finalmente nosotros ya veníamos, en mi diagnóstico ya venía en un tema de necesidad de ampliar el portafolio. Ya venía en un tema de necesidad de ampliar los canales de distribución. Veníamos muy dependientes del grupo Éxito, que era nuestro cliente principal, que es un excelente cliente, pero no es el único cliente, ¿cierto? Entonces, ahí había otro tema. Producto, plaza, si vamos a hablar de las 4P, ¿cierto? La comunicación, obviamente, no teníamos los recursos, pero tampoco se tenía un tema ni fuerte en punto de venta, ni fuerte en digital, no teníamos redes digitales. Cuando iba a buscar el webpage estaba anticuado. Entonces ya estamos hablando de producto, precio, plaza, perdón, promoción. Y la plaza, lo que hablé del grupo de éxito, teníamos que empezar a desarrollar canales para tratar de diversificar la dependencia y minimizar la dependencia. Eso por el lado, digamos, del tema como tal de producto, precio, plaza y promoción y comunicación. Pero a nivel de gente o de personas, nosotros al encontrar una empresa como la que encontré sin enfoque, pues no hay nada más peligroso que estar desenfocado. Porque cuando tú estás desenfocado o sencillamente no tienes un norte, pues cualquier bus que pasa te sirve, ¿cierto? Cualquier camino que tomes va a ser adecuado porque tú no sabes para dónde vas. Entonces, finalmente lo que había que entender era qué debíamos hacer para mitigar esa situación que nos impactó muy duro porque éramos monoproducto y porque la gente en ese momento consumió mucho hipoclorito para desinfectar, lavaplatos para lavar platos, el detergente para lavar la ropa y ingredientes para hacer recetas en la casa. O sea, literalmente eso fue lo que más consumió la gente, sumado obviamente a lectura, a entretenimiento por demanda, al tema de Netflix y todos esos temas. Pero en el caso de nosotros, nos afectó porque nuestro producto no era de primera necesidad, ¿cierto? ¿Qué nos obliga a eso? Ahí nos obligó a replantear y acelerar el tema de desarrollo de productos, a innovar en el tema de, por ejemplo, portafolio con combos, con ideas, con promociones, con ofertas, y a buscar, en este caso, desde la resiliencia, nuevos canales. Entonces yo me busqué el contacto con Novaventa, no fue fácil, pero fuimos y abrimos Novaventa, el catálogo de Nutresa. Yo me conseguí un contacto con ProColombia y dije, vamos a buscar a ver si podemos abrir Ecuador. Abrimos Ecuador, ¿cierto? Empecé a buscar un distribuidor grande, que es uno de nuestros aliados hoy, que se llama Altipal, que es un distribuidor de consumo masivo, y abrimos el distribuidor de consumo masivo. Entonces, mientras ocurría eso, también había otro tema. Yo estaba nuevo con una junta directiva. O sea, yo tengo un gobierno corporativo, una junta directiva que tiene 3 accionistas y tiene 3 miembros externos, ¿cierto? Importante, es una junta directiva exigente. ¿Qué pasa? Eso es otro tema que tampoco toqué al principio. Hay un tema de adaptación y entendimiento y comprensión entre una persona que llega nueva con unas ideas y unas personas que llevan 30, 40 años con la misma idea y que así me hayan contratado porque querían a alguien como capaz, como internacional, como con capaz de llevar la marca a otro momento, pues finalmente hay un tema de resistencia al cambio. Entonces, esa pandemia hace que aceleremos igualmente ese tema de aceptar y de dejar a un lado la resistencia al cambio y literalmente explorar porque era la única vía que había para sobrevivir. No sé ahí, Lewis, cómo vamos o cómo quieres que... No, y aquí vamos muy bien, pero bueno, y además también dejo la posibilidad para que quien quiera pasar alguna pregunta levante la manito. Aprovechemos aquí a Andrés eh, desde su experticia. Pero Andrés,
me surge algo aquí importante. Uno de los elementos cuando hablamos de estrategia corporativa es revisar el modelo de negocio. Correcto. ¿Cuál fue ese modelo de negocio que encontraste y cuál fue el que después, desde la misma visión del gerente que llega con la experticia de unos multinacionales a una empresa mediana, digámoslo, no tan grande, Sí. empieza a implementar y a provocar en su equipo para que hoy encontremos lo que es Protex? Pero mira, Lewis, aquí el primer tema es no había un modelo de negocio. O sea, Ajá, bueno, sí. miren el tema interesante y esto es muy, muy bacano pues hablar de esto, porque todos sabemos que el tejido empresarial de este país, el 97, 98% son las pymes, ¿cierto? Y que gran parte de esas pymes o emprendimientos mueren en el, creo que segundo o tercer año, ¿cierto? O algunas sobreviven a ese tercer año y mueren por ahí en el quinto o desaparecen en el octavo o séptimo año. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Lo primero, no tienen un norte claro, empiezan como un, digamos, como un negocio que empieza a dar frutos, no sé, vendiendo empanadas, la panadería, el cafecito que monto, pero finalmente no se tiene ni un modelo de negocio, ni una proyección en horizontes, ni una proyección de escalamiento. Se tiene simplemente un día a día de ir viendo qué pasa en el día a día y cómo voy desarrollando el negocio, pero nunca tienen un plan como tal estratégico. Yo que me encontré, no había un plan. O sea, lo que había era un tema de buscar cómo se vendía más. Vuelvo y juego. No hay nada más peligroso que obsesionarse con el cuánto si te olvidas del cómo. Y no hay nada más peligroso si te obsesionas con el cuánto, sin el cómo y sin el por qué y el qué, que son las famosas W question, ¿cierto? Yo por qué hago algo, ese algo diagnostico y me define los insights, esos insights se convierten en el qué, que es el objetivo, ese qué se convierte en el plan, que es el how, el cómo, y ese cómo debe tener un cuánto, un cuándo y un dónde, ¿cierto? Para establecer un plan estratégico con los debidos KPIs para hacerlo. Entonces, en este caso, ¿qué hice yo, Lewis? Yo, lo primero fue, mire, entendamos primero los procesos que tenemos, proceso comercial, los misionales, pues, o sea, los claves Ujú. que generan los recursos, los misionales, el comercial, todo el tema de mercadeo, porque tenemos una marca, todo el tema de producción, todo el tema de logística, todo el tema de compras, entendamos los procesos. Entendiendo los procesos, alineando los procesos porque estaban desalineados, eran islas, increíble, una empresa pequeña, islas, y no se hablaban entre ellos. Esto es increíble porque, ¿cómo es? Pueblo chico, infierno grande, increíble, o sea, no se hablaban, eran islas, entonces me encuentro eso, bueno, lo primero vamos a entender los procesos, antes de tomar decisiones, de es que voy a sacar gente, de es que voy a traer los amigos míos, no, vamos a entender primero con sensatez y con coherencia qué estamos haciendo bien, dónde estamos haciéndolo bien y dónde no lo estamos haciendo bien y dónde están las oportunidades. Después de ese entendimiento de los procesos, empezamos a entender las personas que lideraban esos procesos, porque hay un tema de liderazgo, en el caso mío, fundamental. Habrá otros personajes en estos roles de CEO o de gerente general que no les importa eso. A mí sí me importa mucho, porque finalmente los negocios, las relaciones, todo ese tema lo hacen seres humanos, más allá de que tengamos toda la tecnología y que vamos a seguir teniendo, los seres humanos van a seguir teniendo el tema de relojamiento. Con ese liderazgo evalué el tema de si las personas que eran las idóneas para lo que yo quería desarrollar en términos de liderazgo y de escalar la compañía. Y el tercer aspecto, cuando ya entiendo que los procesos los entiendo bien el cómo funcionan y entiendo bien quién lo lidera, establecemos los KPIs, que son los cuantos, ¿cierto? Los tableros, los indicadores alineados a lo que queríamos hacer. Pero ahí no nos quedamos. Hay un libro que me imagino que tú conoces muy bien, que es el de Alexander Osterwalder, pues el de generación de modelos de negocio, Sí, ¿cierto? señor. Y el de Alex Osterwalder, lo que hace él es el Canvas, el modelo Canvas, ¿cierto? Con la propuesta de valor en la mitad, con todo el tema hacia la izquierda que tiene el tema de las alianzas claves, actividades claves, recursos claves, estructura de costos, o sea, lo que soporta la estrategia para llegar a esa propuesta de valor, y hacia la derecha, hacia dónde voy yo, que es el cliente, que es mi razón de ser, desde donde empieza mi razón de ser, mi razón de existir como negocio, como empresa, como servicio, etcétera. Ese cliente con sus debidos canales de distribución o los canales que llegó al cliente, relacionamiento con el cliente y la fuente de ingresos, que es la monetización o donde se generan los recursos, ¿cierto? En el modelo de negocio.
Yo cogí ese libro, yo lo había leído, lo había aplicado, digamos, en otros lados, y empezamos y hicimos un tema de planeación estratégica, les expliqué la metodología y empezamos en grupos multidisciplinarios a hacer los modelos Canvas desde los procesos. Ahí todavía no empezamos desde el macro. Le dije lo primero a cada uno de los líderes, venga, hágame en su área, como si fuera una mini empresa, cuál es su modelo de negocios en el Canvas. Vamos a hacerlo. Y ellos lo presentaron en esa planeación y después les dije a ellos, bueno, cada uno y uní varios grupos multidisciplinarios, hagamos un modelo Canvas de lo que ustedes creerían que sería el modelo Canvas de la compañía. Entonces ya ahí los traigo a ellos en la metodología de su área, pero ahí los saco de su área, de su cuadrícula y los saco a pensar corporativamente, a pensar más integralmente. Y ahí hacemos las propuestas y cada uno de los grupos, hazte cuenta que estamos en la universidad y el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 presentan su modelo Canvas, ¿cierto? Con sus debidas posiciones poniendo al frente. Y al final todos nos unimos y con los post-it, ¿cierto? Empezamos a hacer el modelo de la compañía y ahí se montó el modelo de negocio de la compañía, que es de donde sale la propuesta de valor de flotes que actualmente la tenemos. Esto fue hace 4 años, lo hemos ido actualizando cada año, que es productos fáciles, efectivos, confiables, responsables ambiental y socialmente y al alcance de todos. Esa propuesta de valor es el marco sobre el cual nosotros desarrollamos I+D, es el marco sobre el cual nosotros desarrollamos el ecosistema de proveedores, es el marco sobre el cual nosotros desarrollamos todo el tema de alianzas estratégicas o nuevos clientes, es el marco sobre el cual nos vamos a buscar nuevos mercados. Entonces, cuando tú ya tienes claro qué es lo que tú le entregas a tus consumidores, a tus clientes, pues finalmente todos los otros procesos que hacen parte de la compañía están alineados a ese norte, a ese foco. Y cuando tú a eso le sumas los 5 pilares que tenemos en la compañía, que esto ya es un tema más humano, que es propósito, foco, trabajo en equipo, valor agregado y pasión por lo que hacemos, pues finalmente tú ya vas creando un tema que se llama cultura organizacional, porque ya tienes el norte, ya tienes los pilares y ese ADN empieza a trascender o a pasar por transversalmente por todos los procesos y es donde empiezas a construir el ADN y la cultura que lastimosamente es carente en la gran mayoría de muchas empresas, inclusive gigantes, no existe cultura, porque finalmente se dedicaron a hacer áreas o islas, se obsesionaron con simplemente hacer dinero en un capitalismo salvaje y se olvidaron de la esencia, que son los seres humanos que componen la empresa y los seres humanos para los que se debe la empresa. Andrés, encuentro en todo, bueno, pero vengan, señores, ¿hay alguna pregunta? Wilmar, Cristian, Vanessa, Diana Paulina, Carlos, ¿alguna pregunta para Andrés? Todavía están tímidos. Jair Alexander, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, señor, te escucho bien. Ah, qué bueno. Bueno, No, primero que todo, muy chévere este tipo de clase, la verdad. Me cayó, creo que en el punto en este momento que estoy en mi vida en el tema profesional. Y bueno, buenas noches, Andrés. Y ¿Cómo aprovecho pues estás? este espacio para hacerte una consulta. Digamos que en este momento yo estoy en un proceso, o me nombraron como un proceso bastante grande en la empresa, un proceso que consume aproximadamente el 50-60% del presupuesto y tiene como un 80% del personal que tiene en este momento la empresa. Él tratado de alguna manera como de llegar a esto, de sacar a la gente a pensar como del día a día, llevarlos a pensar estratégicamente pues hacia una visión que es bastante grande que tiene la empresa en este momento, pero me he encontrado mucho como con un muro, como que la gente se resiste a salir de su zona de confort y como que no sienten, incluso la parte de los líderes, que sea importante revisar este tema estratégico a largo plazo. No sé, pues con la experiencia que tuviste, cómo se podría abordar esto o cómo lo abordaste como para tener como esa referencia. Mira, bueno, un gusto, ¿cómo estás? Jair, mira, yo creo que aquí, y lo mencioné ahorita, el tema del ser humano somos ambiguos, los seres humanos somos ambiguos. Y yo creo que el tema más importante en los retos es precisamente aprenderse a interrelacionar y a lograr ese tema de manejar los egos y el individualismo en torno a un tema colectivo. Yo creo que es el reto más importante que se tiene. Eh, la gente siempre va a estar reacia y siempre va a haber resistencia al cambio. Yo creo que acá lo más importante, hay varias frases, yo utilizo muchas frases y lo van a ver a lo largo de esta charla,
pero una frase que se me viene en este momento, o frase no, o tema de convicción que tengo, es que un líder tiene que ser coherente y consistente, porque finalmente la coherencia es que lo que yo digo, lo hago. Y una de las cosas que más desmotiva a las personas con un líder es que diga algo y no lo aplique, ¿cierto? Y el otro tema es que el líder diga algo y lo aplique, pero es diga algo hoy, mañana sale con otra idea, pasado mañana con otra idea. Entonces, finalmente, los retos siempre van a tener el no y la resistencia al cambio como su primera fase. Eso es inevitable en cualquier empresa, grande, chiquita, mediana y en cualquier proyecto. Finalmente, lo que tienes que hacer tú es, lo primero, entender muy bien y contextualizar muy bien a la gente en qué es lo que se quiere. Porque si ustedes se dan cuenta, la gran falla que tienen los líderes o los jefes, no hay palabra que yo odie más que es jefe. ¿Y por qué la odio tanto? Porque un jefe da órdenes, un jefe dice hágame esto, un jefe dice pídame permiso, pero es que un jefe no debería existir, deberían existir los líderes y cada día son menos los líderes. ¿Por qué? Porque la gente se obsesiona en el resultado. Vuelvo al tema del cuánto, en el resultado, en tengo que entregar el informe, en tengo que rendir el performance que esperan de mí, pero se olvidan que es que uno solo no existe. Uno no es nadie si uno no tiene a alguien que lo ayude, ¿cierto? Y eso aplica para todo en la vida. Entonces, lo que tiene que hacer el líder, lo primero es entender el contexto del proyecto y el porqué de ese proyecto. Lo que hablamos del principio de empieza por el porqué, que de hecho es un libro que les recomiendo de Simon Sinek, que es mi libro favorito. Creo que está en mi libro favorito, se llama Empieza por el porqué. Súper recomendado. Y eso es lo que dice, venga, ¿por qué vamos a hacer ese proyecto o por qué me asignaron el proyecto? Y el otro tema, ¿qué valor le voy a agregar yo como líder de ese proyecto para contagiar a esas personas que me van a acompañar y para que esto, más allá de que sea un proyecto más, sea un reto de vida? Porque es que también lo que hacemos en el día a día, en el tema laboral, así no sea nuestra empresa, hace parte de nuestra vida, porque eso el día de mañana va a ser nuestra experiencia, nuestra carta de presentación, nuestra hoja de vida, etcétera, o todos los aprendizajes que vamos a tener. Entonces, lo que tú tienes que hacer es entender muy bien el contexto, entenderlo muy bien, transmitirlo de la mejor manera, contagiar a la gente de qué genera ese proyecto para ellos, para la empresa, qué vamos a aprender y qué podemos aportar. Y no hay nada más lindo que cuando tú tocas las fibras de alguien desde la motivación, porque los grandes líderes precisamente logran mover las masas porque tocan a la gente en esas partes donde los otros no la tocan o en esa parte donde los otros no llegan nunca, y es finalmente la motivación y el darse cuenta que sí se puede, pero sí se puede en compañía de otros compañeros. Entonces, yo creería que el tema acá es tratar de entenderlo muy bien, contagiar o explicarlo muy bien de lo que se quiere y tener en cuenta a cada una de esas personas desde sus individualidades para sacar lo máximo de cada uno de ellos y al final esa sumatoria de todos permita que no solo se logre el resultado, sino que se logre un entorno muy agradable que haga que se disfrute el proyecto en sí. Esa es mi sugerencia. No sé si de pronto algo te sirve. Muchas gracias, sí, bastante. Voy a leer el libro. Muy buen libro, te lo recomiendo. Súper buen libro. Andrés, hay una cosa particular que lo hemos hablado en otro momento, inclusive cuando estábamos en la entrevista en Gerencia Global, y es que en las organizaciones, pues nos desgastamos por el tema de que hay que cumplir las metas y las estrategias en ocasiones van en razón de lo financiero, van en razón del tema de mercado, van en razón del tema de productividad. Pero cuando uno escucha el discurso de Andrés, se da cuenta que hay un discurso muy también desde lo humano. Y entonces me voy allá a alguien que los dos conocemos, al presidente de Alquería, y él dice, yo soy gerente de sueños, ¿no? Y pareciera que esa dinámica que vamos teniendo hoy en las organizaciones, de la gerencia de sueños, de la gerencia del humano, pues ha empezado a calar de mejor manera en las compañías, logrando que en realidad se reconozca lo humano por lo humano en la organización. Entonces, porque al fin de la historia, al final de la tarde, podemos tener una super planeación, una muy buena planeación, muchas estrategias, pero si no tenemos quien opere eso,
difícilmente lograremos que la organización se transforme. Tal cual. ¿Por qué viene eso del humano, ¿no? Desde ese contexto estratégico también, y te lo digo no como crítica, porque yo lo defiendo, ¿no? Lo defiendo donde vaya y siempre hace parte de mi discurso, lo humano por lo humano, pero ¿por qué Andrés le da ese giro a la compañía? Que hoy vemos una compañía con eh, proyecciones, con posicionamiento, con puntos de venta, como tú lo decías, en Panamá y con otra visión bien importante que más adelante nos contarás. Pero todo radica en lo humano. Porque mira que, Lewis, si tú te pones a analizar, Brian Niccol, que es el nuevo CEO de Starbucks, que se lo trajeron de Chipotle, que era otra empresa grande en Estados Unidos de alimentos. Esa fue la supercontratación el año pasado, pero un tema absurdo lo que se gana. O sea, es un tema como si fuera un jugador pues de fútbol americano, un tema pues mediático. Lo que se Y gana si Andrés, tú... pues. Sí, claro, un poquito menos, un poquito menos. Y si tú te pones a analizar un tipo de esos, con todo el tema rimbombante, mediático, que es la supercontratación del CEO del año pues en el mundo, y te pones a ver los 10 puntos que puso en su plan estratégico, de los 10 puntos, creo que hay 8 o 9, que es volver a la esencia. O sea, mira con esta respuesta a lo que te estoy diciendo, el CEO de Starbucks, que se lo traen para que le dé un giro a la compañía, y la esencia de su plan de negocios, de los 10 puntos, por no decirte que los 10, invito a todos aquí que vayan ahorita y lo investiguen y lo miren, de los 10 puntos, creo que hay 8, 9, no sé, o todos, no me acuerdo exactamente, todos van a la esencia. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos siempre en esa curva del tema de, por ejemplo, la tecnología, si ustedes analizan lo mismo, la tecnología se va llegando a un punto ya exagerado, pero siempre llega a un punto donde uno dice, bueno, ¿qué más? Y uno dice, venga, se nos olvidó lo humano, venga, se nos olvidó nuestras raíces, venga, se nos olvidó nuestra esencia. Cuando esa persona se obsesiona porque su propósito de vida es conseguir plata y dinero, y llega en un momento y se pega una deprimida, entra en el alcoholismo, en la drogadicción, pierde a su familia, siempre que termina pasando, volver a sus raíces, volver a su esencia, volver a su familia, ¿cierto? Ese actor famoso, ese cantante que llegó a la fama, que llena estadios de 100,000 personas, pero que finalmente perdió su esencia porque ya simplemente no tiene libertad, no puede irse a comer un helado, a tomar un café, no puede salir con sus amigos. Yo parto siempre de ese tema y lo seguiré haciendo siempre, porque es que, lo dije ahorita, los seres humanos, así tenemos la IA, así vaya a haber robótica, inevitablemente la hay y la va a seguir habiendo, así tengamos muchos temas de procesos o de labores que van a ir desapareciendo, finalmente los seres humanos vamos a seguir estando siendo los que desarrollamos las ideas, los que proponemos la creatividad, los que podemos diseñar o escribir una novela, aunque la IA lo pueda hacer el día de mañana, nada como un ser humano que haya vivido o experimentado algo y lo pueda transmitir. No en vano, cuando ustedes ven muchos gurús del liderazgo o del pensamiento como tal, ustedes van y ellos a lo que acuden es a su esencia, a sus raíces, a temas simples que los hemos perdido. Entonces, cuando yo me voy a un tema como el que he vivido en Frotex, yo me doy cuenta que finalmente se obsesionó o se buscaba el tema de hacer el trabajo, vender más, tratar de hacer mis indicadores, desde lo individual hablo de cada proceso, pero se había o no se había construido en ningún momento un tema de un equipo, un tema de soñar juntos, un tema de escribir historia. Yo siempre le digo al equipo cuando tengo las charlas pues con el equipo, pues con toda la empresa, yo siempre al final, siempre les digo una frase y es, sigamos juntos escribiendo más capítulos de esta historia. Esta historia tiene ya 40 años. El día de mañana nosotros vamos a ser un actor más que estuvo en esa historia y que como todo en la vida pasa, como pasa la vida, se nos acaba, pero que finalmente vamos a dejar una huella. ¿Qué huella queremos dejar en esa historia? Y esa huella la podemos dejar a través de nuestra capacidad intelectual, a través de nuestra capacidad, digamos, cognitiva o intelectual, pero sobre todo la vamos a dejar desde la huella que dejemos en nuestros compañeros y desde lo que yo le aporte a la compañía,
para que la compañía trascienda, que finalmente para eso es que uno establece una relación laboral con una empresa, o para eso es que uno monta un negocio, para trascender y para agregarle valor a los demás y que esos demás tengan el famoso willing to pay de pagar por eso que tú les estás ofreciendo, llámese servicio o producto. Entonces, por eso yo, Lewis, siempre, siempre, y lo voy a hacer siempre porque lo he hecho en toda mi carrera, en todas las empresas en las que he estado, y he tenido algunos roces o diferencias con líderes o con jefes que he tenido, pero por eso yo admiro tanto a Carlos Enrique. Carlos Enrique, para los que no saben acá, fue jefe mío en Alquería, que es el dueño de Alquería, el fundador de Alquería. Y a mí yo desde la universidad yo ya leía sobre él y yo ya lo admiraba. Y la vida me dio la oportunidad de ir a trabajar a Alquería y trabajar con él. Y yo le admiro mucho que él pensó diferente a todos, porque él es un empresario, nació en una familia de un papá empresario, pero es desde el principio ha tenido en cuenta que el capitalismo debe ser capitalismo social. Se genera capital, pero para que ese capital de una u otra manera genere empleo, genere educación. Él es muy obsesionado, tiene la Fundación Cavelier. Y la Fundación Cavelier lo que hace, más allá del banco de alimentos, es el tema de la educación, de tomar niños de bajos recursos y poner esos niños a que puedan estudiar en las mejores universidades de Colombia, inclusive del mundo, con becas. Ahí se hace país. Miremos cuántos empresarios se olvidaron del impacto social y se obstinaron con el impacto económico solamente en sus bolsillos. Entonces, ahí es donde yo vuelvo y digo, la esencia tiene que ser humana, porque las que componen las empresas son seres humanos, y los seres humanos son los que desarrollan o hacen posible los sueños, o que esos sueños se hagan realidad, como Carlos Enrique dice, cuando se hace llamar coordinador de sueños, y no se pone CEO o presidente. Esos son temas muy lindos como para seguir como ejemplo, y para tratar de que podamos, a pesar de que sea de ámbitos muy pequeños, agregar ese granito de arena a con quienes tenemos la oportunidad de conversar o de compartir o de cruzarnos en la vida, para, como digo yo desde el principio, dejar huella. Andrés, yo creo que hay un elemento aquí también que es importante cuando hablamos del concepto de la responsabilidad social. Y es que dentro del tema de la estrategia, ¿no? Y desde la planificación, pues la palabra responsabilidad social pareciera, Andrés, que es dos palabritas más del Correcto, discurso, pero exacto, no de la realidad misma de la organización. así es, Así como hablar de innovación, Andrés. Entonces, la gente exacto, habla de la innovación y se llena la boca hablando de la innovación, pero vaya, exacto. mire la realidad de la compañía. Ese tema de la responsabilidad social, Andrés, pues yo lo defiendo también desde el aspecto en que parte del adentro de la compañía. Es que lo que pasa en el adentro se ve reflejado en el afuera de la organización. Tal cual, tal cual. Y entonces, esa responsabilidad social parte de allí. Yo veo hoy a Frotex, una compañía con una perspectiva interesante, ¿no? Sin necesidad de echar flores, Andrés, porque aquí también hemos hablado de lo bonito y de lo feo que nos pasa en las organizaciones. Así es. Pero cuando encontramos esa transformación que se viene dando en Frotex, perdón, el tema de lo estratégico no ha pasado meramente por el tema de lo financiero, sino también de otros aspectos más que han nutrido esa transformación de la empresa en lo que es hoy. ¿Qué ha sido lo más dificultoso? Aparte del tema de la gestión del cambio, pero quiero hacerte la pregunta es en el sentido eh, de ese tema corporativo, desde la junta directiva, porque cuando uno llega y se encuentra a tres dueños, tres miembros externos, pues uno queda como en el sándwich ahí en la mitad. Yo acompaño ahora algunas juntas directivas y sabemos lo complejo que es eso, pues a veces cuando queda uno en la mitad y eh, cómo ha sido ese proceso también como lo dice el texto del libro, cambio de chip. ¿Cómo ha sido ese cambio de chip para esa parte de arriba estratégica que en el efecto cascada se debe ver reflejado en toda la compañía? Mira, yo creo que uno de los temas que yo pensé mucho para llegar a Frotex era que tuviera gobierno corporativo. Eh, Vuelve y juega, como dijimos ahorita, la gran tejido empresarial de este país son pymes, y esas pymes la mayoría son empresas familiares. Eh,
desde esos emprendimientos o esas familias que fueron berracas y soñaron y empezaron a construir esos sueños, a hacerlos realidad con mucho esfuerzo, finalmente puede haber un tema que haya jalonado y potenciado, pero que en un momento de ese proceso empiece a volverse obstáculo y a frenar la organización. Cuando ellos me llevan a Frotes, yo tengo la reunión en el Headhunter, me llevaron atrás de un cazatalentos, de un proceso de selección. Yo me acuerdo que yo solo tuve 25 minutos porque yo tenía otra reunión en Peldar y tenía 25 minutos para exponerles a ellos pues como lo que yo pensaba y la idea. Y finalmente, una de las cosas que yo dije desde el principio es que yo soy una persona que trabaja mucho con convicción y con la ética. Y mira que hoy hemos hablado mucho desde lo humano, mira que ahora vamos a meter la ética, pero es que vuelvo y juega. Cuando empezamos a ver, muchas empresas se van a temas, lo que tú decías, hablar de innovación, de disrupción, de crecimiento, de proyecciones, pero se les olvida la esencia y empiezan a desesperadamente buscar ese cuánto, olvidando ese cómo. Entonces, ¿qué pasó? A mí en la segunda o tercera junta, y esto es una infidencia, no lo cuenten a nadie, ¿cierto? Yo estaba en la segunda junta, o sea, recién desempacado. Acuérdense que era mi primera gerencia general. Yo venía de empresas muy grandes, pero era mi primera gerencia general. Yo era un novato en este tema. Y me acuerdo que hubo una discusión con uno de los miembros de junta, con uno de los accionistas, oigan pues, y llega él y dice, Jaime Andrés, así con ese tono así fuerte. En una junta está medio acalorado el tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque obviamente acuérdense que yo entro en un momento en que la empresa no estaba bien. Entonces, eso vuelve todavía más pesado el ambiente, todavía más retador el entorno. Y llega, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y yo, no, es que tenemos que vender más. Muy bien, muy bien. Y yo, no, espere un momento, espere un momento. No, tenemos que vender mejor. Y ese mejor tiene muchas implicaciones, incluidas las renuncias a varios temas. Ah, ¿cómo así? Ahí sí tenemos problemas. Y me acuerdo que yo estaba enfrente en la mesa y llego y me quito las gafas, lo miro claramente y le digo, tenemos problemas. Y me quedé callado mirándolo. Tenemos problemas. Y callado. Y él se quedó callado. Y llegó otro de la junta y dijo, no, venga, venga, miremos el tema y me empezó como a defender un poquito. Eso, en otras palabras, Lewis, es lo que decimos en el argot popular los paisas, fue una medida de aceite, una medida ¿cierto? Del aceite como de poderes, un juego de poderes, un tema de jalonar a ver quién tenga más poder. Eso es normal. Y eso es normal cuando hay un tema de resistencia al cambio. Eso es normal cuando uno viene acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Y es lo que yo les comentaba al principio. Los accionistas hacen un esfuerzo y me llevan a mí de una multinacional y me traen acá. Pero finalmente cuando llega el momento de decir vamos a hacer las cosas no así, sino asá, vamos a dar un timonazo con argumentos, con diagnóstico, con claridad en lo que debíamos hacer, pues entonces ahí sí ponen la barrera a ellos. Entonces, uno ahí tiene que salir un tema muy importante, que también es una sugerencia para todos los que estamos acá, y es que el carácter es algo que tiene que tener un líder sí o sí. ¿Y por qué? Porque muchas veces, ojo, el carácter, no voy a hablar de pelear ni de no, tiene que estar la diplomacia, el respeto, todo el tema político, claro, pero el carácter desde la convicción en la propuesta y esa convicción desde el diagnóstico claro, con criterio y bien argumentado de qué es lo que se quiere proponer y hacia dónde podemos ir. Porque ahí eso no se trata de un individualismo, es que yo me las sé todas, no. A mí me trajeron para yo decir para dónde podemos ir y para que en compañía de un gobierno corporativo, de una junta directiva, una junta administradora, un consejo de dirección, te orienten y te complementen para potenciar esa capacidad, esas ideas que tú puedas tener o en un momento dado te hagan ver cosas que tú no has visto. Pero eso en las juntas y sobre todo en las empresas familiares, ese es uno de los típicos problemas más comunes. ¿Por qué? Porque entra un tema que se llama el ego. Y el ego, y mire que seguimos hablando desde el humano, Lewis, el ego es uno de los temas más críticos, por ejemplo, si vamos a hablar de innovación. En Israel, me lo decía alguna vez alguien, porque yo trabajé en negocio internacional, me tocaba negociar con personas de todo el mundo, y alguien me decía, en Israel, que es uno de los países, si no el más innovador, donde está el tema de las startups y de la innovación más desarrollada del mundo, los tapetes o los letreros al principio o a la entrada de las empresas dicen
si quieres entrar acá y hacer parte de este equipo, por favor, deja tu ego afuera. Letreros así que tienen algo de cómico, pero que son ciertos. Si usted viene aquí a innovar, a ser disruptivo, a pensar y a ver el mundo de una manera diferente, pues por favor, deje su ego afuera, porque aquí vamos a entrar a mirar y a decir y a hablar cosas que si vamos a hablar desde el ego se van a acabar en un segundo. Entonces, ese tema de los egos, de los poderes y de yo siempre he hecho las cosas así, me han funcionado, pero entonces llega alguien y te dice, ve, ¿y por qué no las ves así? Tiene que haber esa apertura para que se genere valor, porque lo contrario se generan conflictos innecesarios que al final se terminan llevando por delante empresas, y hay muchos casos empresariales, que simplemente por temas de egos, y el más común podría ser Steve Jobs en su momento, cuando la misma junta lo saca de Apple. Y lo saca de Apple porque se volvió obstinado, obsesionado, y porque se llevó por delante la empresa que ha construido y generó un ambiente terrible. Y la misma junta lo saca. Y él mismo se da cuenta de que es verdad, o sea, él ya estaba en otro tema. Entonces los egos en un momento dado, o muchas veces pueden terminar siendo los que van en contra de eso, y ahí tiene que haber un carácter, ahí tiene que haber la coherencia, la sensatez, la ética, pero sobre todo la convicción en lo que se quiere proponer para luchar en torno a un tema no individualista, sino un tema que va a generarle beneficio al colectivo. Andrés, hace poco entrevistaba a Andrés Salazar, nuestro amigo de la estrategia emergente. Alejandro. Perdón, Alejandro Salazar. Y Alejo en su discurso decía, hombre, el tema de la planeación estratégica, y tú ya sabes, el resto de la historia ha sido uno de los que más ha tenido Críticos. críticos, pero también ha fijado una posición Sí, en torno a lo que es la planeación estratégica. sí. Inclusive él decía, es que la estrategia no se planea, la estrategia no se planea, es que no, es un cuento que nos han echado a lo largo de la historia, bueno, y él tiene todo su Sí. contexto y demás. ¿Qué ha pasado con la planeación en Protex? O sea, eso, qué tan claro es? O sea, ha sido crítico, obviamente, hay que tener, yo defiendo algo y es que sí, hay que tener el plan A, el plan B, y si el plan A y el plan B y el C no funcionan, pues hay que recordar que el abecedario tiene una cantidad de letras, entonces hay que seguir teniendo los demás. ¿Cómo ha sido ese proceso, Andrés, de planeación estratégica en la compañía? Si es cierto de que está mandado a recoger o lo que está mandado a recoger es la rigidez de la planeación estratégica en las Correcto. organizaciones. 100% lo que acabas de terminar, 100%. Lo que está mandado a recoger es la rigidez. Y hay una palabra también que no hemos tocado en esta charla y se llama la versatilidad. La versatilidad es la manera de tú ser capaz de adaptarte de una manera ágil y de una manera competitiva para poder seguir siendo vigente y para poder seguir dentro de ese plan que te trazaste unos años atrás en unos horizontes de crecimiento. Yo te digo una cosa, en este momento preciso, y esto es otra infidencia, en este momento preciso, yo vengo en un tema, hace rato pensando y pensando y pensando. De hecho, me acabo de leer un libro también muy interesante que se llama Playing to Win, que es como la estrategia de Procter Gamble, que también se lo recomiendo, muy interesante. Como mirando metodologías o maneras de cómo pensar la empresa de una manera diferente, porque acuérdate que vamos a un proceso de escalamiento, ¿cierto? Sí, Entonces nosotros venimos en un proceso de escalamiento acá en Colombia, a nivel canal tradicional, para los que conocen el consumo masivo, canal tradicional, el tema de retailer con las cadenas, el tema institucional con los B2B, el tema de Dollar City, pero venimos en un tema también de ir abriendo la empresa internacionalmente. La empresa ya está en Guatemala, Salvador, Perú, el otro año posiblemente México, esto de la mano de Dollar City, de hecho la otra semana tengo una reunión con ellos en El Salvador, pero también venimos en un proceso de posiblemente abrir Amazon Estados Unidos. Yo creo que el primer Q de 2026 va a ser, y de posiblemente abrir un tema como Puerto Rico. O sea, venimos con varios temas y yo vengo pensando, venga, una cosa es hace 6 años, esa planeación que hicimos, lo que queríamos hacer,
pero resulta que, bueno, hemos ido consiguiendo muchos de los temas, pero venga, hay que replantear y hay que refrescar y hay que actualizar la estrategia. Y ojo, viene un tema complejo. La estrategia la ejecutan seres humanos. Yo el año pasado, por esta época, hice un tema de dirección, alta dirección con el INALDE, con la Universidad de La Sabana, alta dirección en estrategia, se llama el curso espectacular, muy bueno. Y yo le decía a alguno de los profesores, venga, ¿uno qué hace cuando se da cuenta que lastimosamente, como puede pasar en la vida, hay ciclos que terminan y hay ciclos exitosos que terminan? Y cualquiera diría, es que eso es injusto. No, no se trata de justicias. Se trata de que hay momentos en que de pronto la velocidad al que puede ir el mercado o al que puede ir la vida, de pronto uno empieza a quedarse un poquito rezagado y esa velocidad, ese gap empieza a ampliarse. Y cuando tú ves que eso se amplía, pues hay veces puedes entender que eres tú como líder o hay veces puedes entender que tú tienes claro dónde debe ir la siguiente fase del plan, pero que tal vez los actores podrían no ser ya los idóneos para esa siguiente fase o el siguiente reto. Eso es muy duro. Y todos esos temas bacanos que estamos hablando acá, porque son vivencias de un gerente general, o sea, son vida real. En cualquier tipo de estamento, de tipo de empresa, son situaciones que te ponen a pensar, porque tú puedes ser versátil y adaptar la estrategia o el plan, pero a veces te toca lidiar o decir, venga, venga hermano, que es que usted no ha podido, o venga, ponte las pilas, o ven, prepárate mejor, o capacítate en eso, o actualízate en esto, y tú llegas a ese dilema tan duro de decir, bueno, ¿será que llegó la hora de tomar decisiones con el ser humano? O sencillamente yo como líder debo ser como un mago y entender siempre el camino como sigo con los mismos, con esa nueva fase que debo tener, que también uno diría que es el reto de un líder. Eso es un dilema también muy duro. Y vuelvo y juega, ser humano, porque el ser humano es el que diseña las estrategias, pero el ser humano es el que termina en gran parte ejecutando esas estrategias y tomando las decisiones, bien sea de seguir por ese camino o de dar un timonazo hacia otro lado. Entonces, estoy en una fase precisamente, Lewis, de mirar y replantear la estrategia, no solo a 2026, a 2030. Y esa estrategia ya incluye un tema de internacionalización mucho más fuerte, un tema de pensar la marca. De hecho, estamos ya a punto de refrescar la marca, ya la tenemos ya casi lista para refrescarla por ahí en primeros meses de 2026 con una nueva imagen, una arquitectura de marca muy linda, pero no es solo en sí lo visual de la marca, es lo que estamos pensando con una marca mucho más internacional que pueda desarrollarse, como siempre lo digo yo, no solo en Colombia, a nivel LATAM, y que pueda, como es el propósito de Frotes, seguir conquistando corazones, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica e inclusive en Estados Unidos. Entonces, mira qué interesante esto que acabamos de hablar. La estrategia sí, tiene que ser versátil y se adapta, pero finalmente vuelve y juega. Y las personas hay veces sí se adaptan o se empiezan a quedar rezagadas o tercas en decir, yo no quiero, yo no puedo, hasta qué punto el líder aguanta o trata de jalonar o a qué punto tiene que decir, necesito hacer un cambio. La banca, interesante eso. Andrés, por aquí Diana Paulina levanta la manito, tiene una pregunta. Diana, te escucho, o te escuchamos mejor. Buenas noches, profe, buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Eh, Asocio mucho pues como esto que estás mencionando con con la realidad que vive pues hoy la empresa donde yo trabajo. Yo estuve hace pues algún tiempo y volví y digamos que ya han refrescado la marca, eh, el nuevo gerente ha incursionado en mercados internacionales, pero la cultura de la organización parece como que hubiera muerto, porque yo siento que mis compañeros simplemente van por el salario, porque hoy en día para Correcto. nadie es un secreto de que Hidroituango tiene los mejores salarios en el sector. Así es, Paulina. Entonces, he escuchado, por ejemplo, de mis compañeros que llevan ya 10 años, como es que qué pereza
la empresa, es que qué pereza, es que nos abandonaron, es que nos olvidaron. Y entonces como que los valores, porque pues es una empresa familiar, como que uno ya no siente como que la gente se identifica con eso y ahí es como donde uno dice, pues la empresa sigue con ellos y no toma como una decisión, porque eso también como que trunca o afecta la imagen, la posición y todo. No sé como cuál, así volver a la esencia, pero es que ellos no, o sea, ellos no quieren y simplemente están por un salario. Pero mira que es, y gracias Diana, un gusto, gracias por la pregunta. Yo creo que mira lo que hemos hablado en toda esta charla, que me parece muy bacano lo que estamos haciendo, Lewis, y de nuevo gracias, porque es muy bonito poder hablar y compartir estas experiencias. Mira que volvemos a un tema del ser humano. Mira que hablamos de compañías grandes, pequeñas, medianas. Yo siempre he dicho, y en algunos casos soy fuerte en las afirmaciones que hago, pero finalmente creo que tengo razón en muchas cosas que he dicho con argumentos o con criterio. Y es que una persona que solo trabaja por un salario es un muerto viviente, ¿cierto? Es fuerte, suena fuerte. Pero cuando uno trabaja solamente por ir a un lugar, por levantarse todos los días, sin ganas de nada, o sea, es porque te toca, por ir a hacer lo mismo, a ti no te nace pensar diferente, a ti no te nace, digamos, hacer algo. Puede ser porque tú en el fondo lo intentaste en su momento y te bloquearon, que ahí es donde yo digo el tema del liderazgo, que cada día es más escaso. Estamos llenos de jefes y cada día menos líderes. Pero finalmente mira que acá también se junta que esos compañeros tuyos o esas personas tal vez perdieron toda esa motivación que en su momento fue lo que impulsó la empresa a crecer. ¿Y qué pasa ahí? Que finalmente tocamos otro tema que hablamos ahorita y es desde los gobiernos corporativos o desde los cargos de liderazgo. Siempre es como una pirámide. Eso siempre tiene que bajar. O sea, la cultura, la motivación, los valores, eso tiene que bajar siempre, permear por toda la organización. Y para eso el líder debe definir sus equipos de líderes. Miren que cuando yo empecé la charla dije que lo primero que hice en Frotes era identificar que había varios procesos, pero que los líderes ni se hablaban, ni los procesos se hablaban. Y yo siempre al principio decía, venga, ¿de qué me sirve a mí ser el goleador del equipo si el equipo lo eliminaron? ¿De qué me sirve a mí ser el que más gana premios si la empresa se acabó? Y estamos llenos de esos y vuelve a ser los egos. Entonces, mira que tú tocaste un tema muy importante y es la cultura organizacional. Pero es que la cultura organizacional es el reflejo de esa esencia que se debe tener y mantener a pesar de que la empresa escale. Y ese es el reto más importante. Cuando las empresas al principio son pequeñas, cuando está su dueño, cuando le está metiendo la ficha, cuando ese dueño es un líder admirable y enamora a los que lo acompañan y lo admiran, pero resulta que la empresa da un paso gigante y se perdió porque el líder ya dejó de conectar, contrató a otras personas que no tienen ese ADN y todo eso que tenía que permear se filtró y nunca permeó en muchas personas, hace que se generen esas grietas y que finalmente esas estructuras que al principio eran las que cimentaban ese crecimiento, hoy en día ya no estén capaces o no sean capaces de aguantar lo que tiene la empresa porque sencillamente la gente ya no está motivada, no agrega valor. Y no agrega valor porque sencillamente no los tienen en cuenta, porque sencillamente no los valoran, porque sencillamente no hay planes como tal para que ellos se sientan pertenecientes o incluidos. Entonces yo creo que el tema acá es muy difícil y vuelvo y hablo del mismo tema, liderazgo. Si no hay liderazgo y ese liderazgo no tiene una convicción clara, pues finalmente lo que termina haciendo es que las empresas empiecen a desaparecer, que las empresas empiecen a tener un ambiente muy difícil, que la tasa de deserción y de rotación empiece a dispararse, que la tasa de personas enfermas o personas incapacitadas empiece a dispararse. Y lo más triste es que muchas veces las mismas áreas de gestión humana, identificando eso, no hacen nada. Y no hacen nada porque sencillamente muchas veces el hacer algo o el intentar algo les puede costarles el trabajo porque sencillamente el dueño o el nuevo gerente no está de acuerdo con eso y ellos tienen que hacer caso. Entonces, muy difícil lo que está viendo tu compañía.
y muy duro. Y eso es un tema que yo siempre trato en Frotes de cuidar al máximo, porque el día que yo me dé cuenta que la empresa se me salió de las manos, soy el primero en dar un paso al costado. El día en que yo vea que la empresa solamente está yendo gente por un salario, soy el primero en entender que ya mi ciclo en Frotes ha terminado. Andrés, Muchas gracias. y dos cosas más frente a eso que tú planteas y frente a la pregunta de Diana. Miren, los silencios también son muy dañinos. Tal Los cual, silencios hacen demasiado daño en el mundo tal empresarial. cual, así es. Y nosotros a veces, en ocasiones, tenemos un buen equipo de trabajo y empezamos a desplazar la gente, pero Así nunca es, damos una explicación de por qué. Entonces correcto, el otro empieza a suponer y supone que fue lo que dijo o lo que no dijo, lo que hizo o lo que no hizo. Pero él correcto, nunca se imagina y empieza a llenarse la cabeza de cosas. Eso en la cultura de la organización, en el clima de la compañía es demasiado dañino, como uno. Y como dos, el tema que ahora Andrés hablaba del tema del ego. Mire, y recordé este libro, por eso me paré a mi biblioteca aquí atrás, que la ven allí. El ego es el enemigo, ¿no? El ego es el enemigo. Sí, el ego hace demasiado daño. Y en el mundo empresarial, todos somos jalonadores de transformaciones, pero si el ego está por encima, es una cosa muy complicada para las compañías, Diana. Y lo otro, que Andrés ha sido también muy claro en eso, y que yo lo reclamo muchísimo en algunos lugares, es, señores, tenemos que volver a la esencia. Si perdemos la esencia como tal cual, organización, tal cual, el norte se empieza a embolatar. tal cual, Porque para quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? O tal mejor, cual. de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Si eso no se tiene claro, empieza pues a tener una dinámica muy difícil, cualquier actividad que se quiera hacer en la compañía. Bueno, Lewis, Andrés, dilo, ahí dale. para terminar, pues para complementar, el libro que yo les decía ahorita empieza por el porqué de Simon Sinek, que vuelvo y se lo recomiendo. Él precisamente en el libro hace varios paralelos del por qué, por ejemplo, los hermanos Wright, que son los creadores del avión, ¿cierto? Los inventores de la aviación, sin recursos, en su momento, en su misma época, compitieron o digamos estaban tratando de desarrollar su proyecto sin recursos, pero con una firme convicción desde un propósito hermoso de hacer un sueño realidad que pudieran a futuro poner digamos, a disposición de la humanidad, mientras que estaban con otro tipo millonario en esa época que contrató los mejores ingenieros, pero que simplemente lo que querían es salir en la prensa y decir que eran los inventores de la aviación. Mire la gran diferencia, otra gran diferencia que él plantea. Mire Steve Jobs, cómo crea Apple y cómo Apple finalmente lo que hace es pensar cómo entregarle a las personas artículos o tecnología que les hagan la vida más fácil con un diseño un diseño bonito. Entonces uno ve un iPad o ve un iPhone y uno dice, hay miles de teléfonos inteligentes, pero ¿por qué la gente hace una fila en Times Square en Nueva York, una fila de, no sé, de 10 cuadras antes de que saquen el nuevo iPhone? ¿O por qué la gente está pendiente de la nueva tecnología que saque Apple, cuando finalmente puede haber miles de objetos similares a menor precio, más fáciles de adquirir, pero la gente compró la idea? Pero compró la idea, ¿por qué? Porque detrás había un propósito supremamente claro que han defendido y que siguen defendiendo desde su diseño, desde su idea y desde lo que quieren transmitir en torno a lo que es Apple, y que la gente se enamoró de eso. La gente se enamora de las cosas genuinas, de las historias genuinas. La gente se enamora de los líderes genuinos. La gente admira a la gente que hace las cosas por convicción y por coherencia y que son soñadores, que quieren hacer un mundo mejor. Suena súper soñador y color de rosa, pero de rosa no tiene nada, nada. Y esos grandes líderes son los que yo siempre hablo lo mismo, y lo dije en el podcast cuando lo hablamos el año pasado. Cada día hay más gente con muchos títulos, con muchos diplomas, gente millonaria, pero cada día menos líderes. Los líderes se nos están muriendo, los líderes de esos grandes se nos están yendo. Y lo triste es que uno empieza a ver y no hay muchos líderes que vengan detrás que la gente pueda admirar. Estamos llenos de gurús en LinkedIn,
estamos llenos de gente que habla muy bonito, pero cuando vamos a ver las realidades y uno le pregunta a personas que están dentro de esas organizaciones donde está ese gurú, llegan y le dicen, Dios mío, si usted viera la barbaridad que es esa persona acá, frente a lo como escribe de hermoso en LinkedIn, que esa es la incoherencia. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Andrés, para ir cerrando, ¿cuáles serían esos tres elementos o cuatro elementos desde esa estrategia corporativa que hay que tener en cuenta para hoy proyectar una organización en términos de competitividad, en términos de productividad, en términos de lo humano, de lo social, ¿no? De ese grado de innovación y de tecnología, sobre todo cuando hoy la inteligencia artificial se ha convertido en un elemento importante, pero que también nos invita a que hagamos análisis un poco más profundos en cuanto a que no es la innovación o la inteligencia artificial porque sí, sí, pues es porque es una necesidad y porque tampoco va a desplazar lo humano. Lo que va a lograr es que lo humano haga tareas mucho más estratégicas para la compañía. Entonces, ¿cuáles serían esos cuatro elementos que tú hoy consideras para cerrar aquí? Porque también no quiero ser descarado con tu agenda, porque sé también que es bastante compleja. Yo creo que lo primero, Lewis, es siempre, permanentemente, hacer un diagnóstico de qué tengo, con quién compito, dónde juego. Por ejemplo, la estrategia de Procter, que fue el Playing to Win, que les dije que es el libro que me estoy leyendo, que me lo terminé, habla de, venga, yo dónde juego, pero el segundo tema es yo cómo gano. Entonces yo creo que lo principal siempre, y esto no debe ser una vez al año o una vez cada 3 años en la mega, no, 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 no. Esto es un tema permanente. Yo dónde estoy jugando. Y ese dónde estoy jugando hace parte de, venga, contra quién juego, dónde me muevo, cuál es el entorno en el que me muevo, cómo está cambiando ese entorno, porque es que no nos vayamos muy lejos. Medellín. Medellín es uno hoy muy diferente al Medellín de hace, por ejemplo, 10 años. O sea, yo les digo, es una cosa impresionante en todos los aspectos, ¿cierto? Entonces, si yo permanentemente no estoy diagnosticando, revisando, haciendo benchmark, identificando, haciendo inteligencia de lo que están haciendo mis competidores, entendiendo a mis consumidores que son mi razón de ser, pues finalmente yo puedo tener la mejor estrategia del mundo, el mejor grupo de profesionales, pero puede que esté muriendo en vida y estando obsoleto en un par de años sin saberlo. Ese es un primer tema. El segundo tema, ¿cómo me diferencio? Yo debo tratar siempre de ser diferente, de ser genuino, porque si nos vamos a los mares rojos, no vamos muy lejos, los hard discount, por ejemplo, el tema de consumo masivo. Si yo me voy a simplemente competir por precio, pues sencillamente mi única propuesta de valor o mi única razón de ser del por qué me consumen es el precio. Pero el día de mañana subieron las materias primas, hubo una crisis en la China, hay una crisis mundial y esas materias primas se me subieron el 100%. Automáticamente la propuesta de valor mía, que era el tema de tener buen precio, se acabó y automáticamente desaparezco. Es así de frío. Entonces, yo cómo me diferencio, yo cómo soy genuino, yo cómo marco la diferencia con respecto a los demás, ¿cierto? El tercer tema, cómo conozco o cómo entiendo cada día más el comportamiento del consumidor. Yo soy una persona que le fascina eso, me encanta el comportamiento del consumidor, me encanta el marketing, pero me encanta el comportamiento del consumidor. Siempre, siempre que estoy en la calle, que estoy en un lugar, que estoy viendo televisión, que estoy viendo un programa, siempre estoy permanentemente analizando cómo está pensando esa persona, cómo actúa esa persona que está mirando qué ropa comprarse, cómo actúa esa persona que está con sus hijos en el parque, que está mirando el celular o que está dedicándole tiempo a su hijo, cómo actúa esa persona cuando va en el carro último modelo y está queriendo deslumbrar, o cómo actúa esa persona que se compró la última moda y la quiere mostrar en, no sé, en lo que lleva puesto, o cómo actúa esa persona cuando está hablándole a un público, o cómo actúa esa persona cuando está discutiendo. Cada uno de esos momentos hay que identificar. Mi hermana, una de mis hermanas, fue de Procter & Gamble muchos años, 15 años, ¿cierto? Ahorita montó pues un tema independiente, pero fue de Procter.
Y ella me dice, a nosotros nos educan para obsesionarnos con los problemas. Oigan, pues uno dice, obsesionese con la solución, pero miren qué interesante, obsesionémonos con los problemas. ¿Por qué con los problemas? Porque entre mejor entienda usted los problemas, más asertivo y efectivo va a ser en las soluciones. Mire qué interesante, uno se enfoca y se obsesiona desde el ego, desde lo que uno cree, desde la subjetividad, en que la solución debe ser esta, porque es que yo conozco esto, porque yo entiendo esto y porque es que a mí me parece que debe ser así. Pero venga, ¿qué tanto le dedicó usted ese tema? Y fue lo que dije ahorita, a su diagnóstico, a diagnosticar, a entender, a profundizar el problema para diseñar esa propuesta de valor que le generara facilidad, que le generara alegría, que le quitara esa frustración a la persona a través de un producto o servicio. Y finalmente, Lewis, lo que hablamos ahorita, la esencia, la esencia. Cuando uno no tiene esencia en algo, uno simplemente es uno más del montón, y eso suena muy fuerte. Pero finalmente la esencia es lo que nos hace únicos. Y como esa esencia, ¿cómo la podemos potenciar? Con el conocimiento. ¿Cómo esa esencia la podemos potenciar? Con la interacción con mis compañeros, llámese compañeros de clase, llámese compañeros del trabajo, llámese familia. ¿Cómo esa esencia la podemos transmitir o contagiar para generar valor y para lo que digo yo, dejar huella en los demás y trascender en los demás? Un líder siempre se debe de ver a los demás. El que nunca piensa en los demás nunca será líder, jamás, por mucho que haga 200,000 cursos o temas o coaching, lo que sea, nunca será líder. Entonces, tratar de que lo que podamos nosotros de una u otra manera aportar a los demás a través de una idea, a través de un producto, a través de un servicio, a través de una charla, finalmente yo creo que nos va a permitir que generemos valor y que ese valor trascienda y que la gente esté dispuesta a admirarnos, a seguirnos, a comprarnos y a, digamos, a tener nuestra marca o nuestra empresa en top of mind, en su mente como tal. Yo creo que son los 4 pilares. Bueno, Andrés, yo quiero agradecerte de verdad por tu disposición. No sé si hay alguna pregunta aquí en Eso iba a parte de decir, si quieren muchachos. alguna pregunta, no hay problema, ya no hay problema. Tengo el tiempo, lo que necesiten, si tienen preguntas, adelante. Con mucho gusto. Jaime, Bueno, hola, ¿Cómo con estás? Cristian. ¿Cómo te va, Cristian? Bien, Jaime, agradecerte en primera medida por el espacio. Yo en lo personal vengo pues en la universidad y necesitaba pues como un espacio de esta calidad que es lo que siempre espero de la U, porque cierto, diferentes situaciones no han permitido de que se sostenga el nivel que muchos esperamos, los bolivarianos más puros y castros. Y me devuelve el ánimo escucharte, me devuelve el ánimo escucharte porque creo que también voy en la línea que tú dices, es importante el ser, la persona y después, nosotros aquí en Urabá decimos, primero el servicio y después el beneficio. Entonces, muchas gracias por disponerte y por hacerlo tan simple y tan sencillo para nosotros que apenas estamos formándonos. Muchas gracias. Y quería preguntarte, ya para cerrar, si, si tú consideras que es importante entonces el tema del salario económico, como ahorita la compañera lo mencionaba, o estos conceptos, o cuáles utilizan ustedes con el tema de salario emocional y estas otras compensaciones y también hacer que una persona pertenezca a un proyecto el cual entiende, el cual le gusta, también se podría considerar en ese sentido que tú lo dices como salario emocional. 100%, Cristian, un gusto. 100%, el salario para mí, vuelvo y repito, para mí el cuánto es el reflejo del cómo. El salario finalmente no debe ser nuestra obsesión. El salario es el premio, pero más allá del premio, es sentirnos felices de que estamos logrando agregar valor a una compañía, a unos compañeros, a unos seres humanos que son los consumidores, pero que finalmente también le estamos agregando valor a nuestra vida. Nunca se nos olvide eso, es que es nuestra vida. Bien sea un proyecto personal o un emprendimiento, nuestra empresa, o bien sea una empresa que nos contrató y confió en nosotros, pero finalmente es nuestra vida.
Entonces, el día que esa empresa no me esté agregando valor a mí, replantéate. El día que yo no le esté agregando valor a la empresa, a mi negocio, a las personas que creen en mí, replantéense, ¿cierto? Entonces, para mí el salario, claro que sí, porque el salario también debe tener, digamos, debe estar alineado a lo que la persona en su momento se preparó, a lo que la persona agrega de valor. Y el tema del salario emocional, igualmente lo trabajamos. Claro, nosotros tenemos el empleado del mes, que lo premiamos cada mes con unos valores que tenemos en la compañía, no en plata, unos valores como tal, como seres humanos, servicialidad, compañerismo, valor agregado, muchas cosas. Premiamos con un bono cada mes en la parte operativa. Tenemos el día del cumpleaños, la media tarde, tenemos un bono para ir a Crepes and Waffles, tenemos una ancheta de la compañía, tenemos el Día de la Familia, tenemos unos temas de fomento de educación también. Todo lo hemos ido en pequeña escala, no somos la gran multinacional, pero finalmente yo siempre tengo una convicción mientras esté en Frotex, y es que yo quiero y sueño que Frotex el día de mañana la gente se sueñe, oigan pues, se sueñe trabajar en Frotex. Y eso miren que estoy dejando al lado la plata, los mercados internacionales, la estrategia, la planeación, y estoy hablando de que yo quiero que la gente que esté en Frotex es porque ama Frotex. Y vuelvo y le reitero los cinco pilares. Propósito, porque si yo tengo un propósito como persona y lo alineo con un propósito como empresa, esto es un matrimonio. Y lo ambos tienen que poner de lado y lado para que el matrimonio perdure. Foco, porque si yo trabajo las cosas desde el objetivo, con cifras, con datos, con benchmark, con análisis, pues finalmente vamos a evitar que el ego aparezca en nuestra cultura y con eso vamos a dejar el ego a un lado, porque dejamos la subjetividad a un lado y la cambiamos por la objetividad. Trabajo en equipo, porque dejamos al lado los rockstars, los individualistas y lo convertimos en un tema de trabajo en equipo, que son sinergias que nos obliga a pensar ya no individualmente, sino que si yo no lo hago bien, le estoy haciendo daño a mis compañeros. Entonces ese trabajo en equipo genera valor de una manera impresionante. Valor agregado porque si uno simplemente va a una compañía a hacer lo básico, pues simplemente va a generar resultados básicos y va a hacerle daño a la compañía que quiere generar resultados extraordinarios. Entonces, el valor agregado, la milla extra, ¿cómo agrego valor? Pero para agregar valor hay que fomentar un ambiente y una cultura organizacional que le permita a la gente tener confianza en que cuando propone una idea lo van a escuchar y que si esa idea trasciende, pues la empresa lo va a bonificar o le puede dar un incentivo o le puede dar un tema adicional como tal que le va a premiar más allá de lo económico, lo va a hacer sentir que es importante y que hizo parte de lo que está logrando la empresa. Y la más importante, pasión por lo que hacemos, pasión por lo que hacemos. El día que ustedes no tengan pasión por lo que hacen, replantéense. Entonces yo creo que todo eso que has dicho, 100%, el salario, claro, es importante, estar alineado a las curvas salariales del mercado, pagar más o menos lo que es adecuado según el segmento, según el tipo de empresa que eres, porque eso es lo mínimo que uno le debe respetar a las personas que también vinieron a trabajar con uno, pero finalmente, más allá del salario, lo que tú generes de valor en la compañía y lo que la compañía te genere valor a ti, es finalmente esa relación que es un gana-gana que va a permitir que se escale esa relación por muchos años. No sé si alguien más tiene preguntas para cerrar. Yo feliz acá, Lewis, usted sabe que me gusta hablar. Pero ustedes ven, pero me apasiona. Es que ustedes cuando me ven hablar me apasiona eso, a mí me apasiona. Yo algún día quiero ser como Lewis, quiero ser profesor, quiero escribir libros. O sea, yo no he empezado ni con el primero mío, que lo tengo hace años, y quiero escribir un libro y no he empezado y Lewis ya está por el 8º. Entonces, sí, me encanta esto de aportar, de poder agregar valor, de poder aportar y siempre con mucho gusto. Ya iba a decir algo. Sí, me gustaría consultar tanto para Andrés como para el profe Lewis, de pronto este cambio generacional que estamos teniendo, que hoy en día los muchachos como que ya no ven como propósito de vida estudiar 5 años en la universidad, sino de pronto es especializarse en algunas actividades específicas y pues con el uso de la inteligencia artificial, que yo sinceramente lo veo como un desarrollo para uno profesionalmente, pero qué tanto, no sé, ustedes creen que eso va a impactar a un futuro las empresas acá en Colombia y pues los mercados, qué tanto va a hacer que se mueva mucho, aparezcan otros nichos de mercado y cómo nos preparamos para eso. Lewis, no sé, ya creo que Lewis puede aportar más acá. No, yo creo que, miren, la inteligencia artificial será un camino, un medio importante para la transformación de las organizaciones.
Y eso va a llevar a que las compañías de alguna manera profesionalicen y generen otro tipo de formación en sus empleados. Ujú, Es una realidad que no les va, que no podemos estar a espaldas de ella y que ujú. desde ahí es un tema que se ha venido trabajando, pero que hay que poner el pie en el acelerador porque son dinámicas que hoy nos invitan a trabajar de manera distinta, inclusive entendiendo que no solamente es desde desde la innovación y la inteligencia artificial para mi organización, sino también desde lo colaborativo, desde lo gremial. Correcto. Y es ahí donde empezamos a generar entonces unos impactos distintos en en la organización. Yo creo en el caso mío muy corto que es una realidad, que esta es una gran revolución, pero muy, muy fuerte, que acá se juntan dos temas que mencionaste ahí, inteligencia artificial con nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vienen con un chip muy diferente. Y no me quiero expandir, pero acá hay un tema también desde lo emocional también que hay que atacar. El tema emocional, el tema de la inteligencia emocional, que es donde es un tema algo preocupante, porque si tú le sumas a esas carencias emocionales o a esa debilidad de esa inteligencia emocional, le sumas a un tema de facilitar aún más el hacer las cosas, pues finalmente lo que estás haciendo es minimizar mucho más los esfuerzos o reducir mucho esa hambre de querer hacer las cosas mejor, porque finalmente el facilismo se puede apurar de ello. Entonces yo creo que, como dice Lewis, yo creo que acá lo que tenemos que entender es cómo adaptarnos, cómo optimizar y aprovechar para potenciar esas herramientas, pero vuelvo y digo, bajo un entorno de cultura, organizacional, bajo un ADN, bajo unas esencias que permitan que esas propuestas de valor de las organizaciones se optimicen, pero que no cambien, porque el día que una empresa o una persona toca o cambia su esencia, esa persona está traicionando lo más importante como tal, que es su ADN. Entonces, me parece que es aprovecharlo, entender que es una realidad y, como decíamos ahorita, ser versátiles para adaptarnos de la mejor manera, sacarle provecho y seguir siendo más competitivos. Muy bien. Bueno, Andrés, Súper. qué gusto ha sido tenerte a ti. Y aquí Muchas gracias, en Luis. nuestra sala, a nuestros muchachos, muchas gracias y estás invitado para uno, de acuerdo obviamente a tu agenda y espero que acepte la invitación a Armenia para que allí nos veamos también en este evento allí. No, un gusto, Leo, y siempre un placer pues poderte acompañar, siempre a la orden para lo que necesiten y nada, yo feliz de poder compartir experiencias de vida con ustedes. Una feliz noche para todos, muchas gracias. Una buena noche Estén para bien, ti y una buena noche para todos muchachos. estén bien, hasta luego.